Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con unidades de longitud. Inicialmente vamos a empezar a definir lo que es una unidad de longitud. Las unidades de longitud son medidas que se utilizan para expresar la distancia o extensión de objetos o distancias entre puntos. Estas unidades se usan para cuantificar cuán largo o corto es algo. Normalmente las unidades de longitud las utilizamos básicamente para medir distancias. Eso es lo que normalmente manejamos cuando hablamos de este tema, ¿no? Entonces vamos a recordar algunos conceptos. Lo más importante en un número es identificar sus cantidades. Por ejemplo, sabemos que el 9 nos representa las unidades, el 5 las decenas, el 3 las centenas y el 1 las unidades de mil. Aquí lo más importante, y está remarcado en rojo, son las unidades. Lo más importante, ¿para qué? Para este tema. ¿Por qué? Porque si yo logro identificar las unidades, esto me va a permitir identificar de una mejor manera las conversiones en los números, ¿sí? A partir de la unidad es que yo convierto. Entonces, yo sé que todo número viene expresado en esas unidades, decenas, centenas y unidades de mil. O sea, 1359 equivale a 1359 como cantidad, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el 0358. Este es un número entero, y por ser un número entero no necesitamos colocarle el 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque no tiene valor. No importa la cantidad de ceros, mientras el número sea una cantidad entera, los ceros a la izquierda nunca van a tener valor. ¿Listo? Por eso podemos definir que el 0358 equivale a 358. ¿Listo? Es importante aquí entender que los números, mientras estén en la parte entera, podríamos hablar de que la coma viene en la parte final del número, o sea, en la unidad, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente no se expresa, no se coloca, pero sabemos que se encuentra ahí. ¿Listo? Veamos otro ejemplo, 42,00. Este número, si lo analizamos, después de la coma tiene dos ceros. Podríamos decir que esos ceros tampoco tienen valor, ¿sí? Si solo existen ceros después de la coma, podríamos anular esa cantidad y dejar el número entero, la parte entera, ¿sí? Veamos otro ejemplo, 0,7500. Igual, aquí si analizamos, la parte entera es el 0, ¿cierto? El 0 como unidad es la parte entera, y la parte decimal son los 7500. Al igual que el anterior número, después de la coma, los ceros los podemos eliminar, o sea que podríamos expresar esta cantidad como 0,75, ¿sí? Es importante lo que acabamos de analizar, porque podemos encontrarnos en los ejercicios de conversión de unidades cualquiera de estas expresiones, y sería fácil entenderlos si comprendemos desde un inicio que vamos a manejar todo a partir de la unidad. ¿Listo? A partir de la unidad, que es lo más importante para de pronto este tema. Al lograr identificar la unidad, me va a ser más fácil hacer las conversiones. Bueno, entonces ya lo hemos dicho, el número 1359 lo podemos expresar teniendo en cuenta cada una de sus cantidades como el mismo número 1359, ¿cierto? Pero incluso yo sé que ese número, ahí viene la coma, ¿cierto? Ahí viene la coma, y a partir de ahí pueden haber infinitos ceros, pero realmente la cantidad va a seguir siendo 1359. ¿Listo? O sea, ahí eliminamos la coma. No necesitamos en un número entero expresar comas o colocar la coma para identificar que ahí va la coma. Simplemente lo tenemos que tener en cuenta para en un momento determinado, si necesito hacer alguna conversión, saber que la coma parte del número donde se encuentra la unidad, siendo una parte entera. ¿Listo? Vamos a hacer entonces las siguientes conversiones. Encontramos estos números. Una forma sencilla es analizando este cuadro, donde encontramos cada una de las unidades del metro, ¿cierto? Encontramos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro, que son unidades de longitud, básicamente relacionados con el patrón de medida que es el metro. ¿Para qué me sirve este cuadro? Básicamente para identificar los números y hacer su conversión de acuerdo a la unidad en la que nos encontremos. Si nosotros encontramos un número en kilómetros, podemos pasarlo a hectómetros multiplicando por 10, o de hectómetros a decámetros multiplicando por 10, de cada unidad en cada unidad siempre multiplicando por 10. Y si queremos hacerlo de una unidad menor
a una mayor, pues lo que hacemos es que dividimos por 10. Veámoslo de otra manera, aquí en forma lineal, las mismas cantidades, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Es una tablita que deberíamos aprendernos para identificar o colocar nuestras unidades. En este video vamos a ver cómo podemos hacer las conversiones a partir de esta representación lineal de las unidades de longitud. Entonces, vamos a identificar 8 metros, ¿cómo lo podemos convertir? A decímetros. Para eso ubicamos la cantidad, en este caso es metros. Entonces ahí vamos a ubicar ¿qué? El número 8. 8 metros, esa es nuestra unidad. Ahí colocamos nuestra unidad. Y necesitamos llevarlo a decímetros. Pues simplemente completamos con ceros la cantidad para llevarlo de una unidad a otra. ¿Qué quiere decir eso? Que 8 metros realmente podríamos decir que equivale a 80 decímetros, ¿sí? De esa forma es que trabajamos en esta forma lineal, ¿sí? Igualmente lo podríamos haber hecho con la escalera. Simplemente colocábamos en la unidad metros y agregábamos 0 en cada una nos hubiéramos ubicado aquí en 8 metros y agregamos el 0 para llevarla a decímetros, hubiera sido 80 decímetros, ¿sí? Si hubiera sido centímetros, pues serían 800 centímetros. Y si hubieran sido milímetros, 8000 milímetros, agregando un 0 en cada escalón, por decirlo así. O en su defecto, si queríamos llevar esos 8 metros a decámetros, pues simplemente agregamos un 0 hacia la izquierda. Entonces hubiera sido 0,8 metros. Si hubieran sido 8 metros a hectómetros, hubieran sido 0,08 metros. De esa forma podemos trabajar en la escalera, ¿cierto? Pero veamos otro ejemplo. Ahora tenemos 83 hectómetros y queremos pasarlo a centímetros. ¿Dónde está la unidad aquí? En el 3. El 3 lo ubicamos en la escala de hectómetros. Y el 8 en su defecto quedará en la escala de kilómetros. Como necesitamos llevar esta expresión 83 hectómetros a centímetros, pues vamos agregando ceros hasta que lleguemos a nuestra cantidad deseada. En este caso, hasta los centímetros. Quiere decir que 83 hectómetros pasados a centímetros equivale a ¿qué? A 830.000 centímetros, ¿cierto? O sea, 83 hectómetros equivalen a 830.000 centímetros. Perfecto. Veamos otro ejemplo. 532 centímetros a decímetros. Entonces, ¿cuál es nuestra unidad? Nuestra unidad es el número 2 y se encuentra en centímetros. Ahí colocamos los centímetros, el 2, y expresamos la cantidad como lo veníamos haciendo anteriormente en cada una de nuestras cifras. Aquí nosotros leemos esta cifra como 532 centímetros, que es lo que nos están pidiendo, y necesitamos pasarlo a decímetros, o sea que corremos la coma a un lugar, ¿cierto? Es como si tuviéramos la coma acá y lo que vamos a hacer es correrla a un lugar. Quiere decir que 532 centímetros realmente equivale a ¿qué? A 53,2 decímetros. Ahora veamos otro ejemplo. Entonces tenemos 6,7 kilómetros a milímetros. ¿En dónde está nuestra unidad? En el 6, o sea que el 6 lo coloco aquí en kilómetros. Y a continuación, la cifra, ¿cierto? Y lo tengo que llevar ¿a qué? A milímetros. Entonces aquí es como si tuviera la coma en el 6, ¿cierto? Y empiezo a correr la coma de acuerdo a donde voy a llegar. Es 6,7 kilómetros y debo llevarlo a milímetros. Entonces la voy corriendo la coma y voy agregando ceros. A medida que voy agregando ceros, se me da corriendo la coma hasta llegar hasta mi unidad deseada. O sea que mi coma realmente quedaría aquí, ¿cierto? Y esta expresión sería ¿qué? Que 6,7 kilómetros equivale a 6.700.000 milímetros. Esa es la forma como podríamos expresar esa cantidad, pasada de kilómetros a milímetros. Veamos el siguiente ejercicio. 0.02 milímetros. Ahí, ¿cuál es nuestra unidad? Lo habíamos dicho previamente antes. Si nosotros analizamos acá, nuestra unidad es el 0. Recuerde que nuestra unidad es lo más importante en estos números. Siempre arrancamos de la unidad. Entonces vamos a ubicar el 0 en milímetros. O sea, vendría a quedar, para nuestro ejemplo, vendría a quedar acá. 0, ahí quedaría el número y los otros dos números pues a continuación, ¿cierto? Y aquí está escrito el número en 0,02 milímetros. Quiero llevarlo a metros. Entonces, ¿qué hago? Pues corro la coma hasta donde llegue a la unidad en metros. Y ahí completé con ceros, ¿cierto? Estoy corriendo de una unidad menor a una unidad mayor. Estoy dividiendo
de 10 en 10 hasta llegar a esta unidad. Quiere decir que 0,02 milímetros es equivalente a ¿qué? A 0,00002 metros, que es exactamente lo que acabamos de ver en nuestra escala de unidades de longitud, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo, 0,56 decímetros a metros. O sea que, ¿cuál es nuestra unidad? El 0. ¿Y dónde va a estar ubicado? En decímetros, ¿cierto? Y a continuación, pues los siguientes dos números. Y queremos llevarlo a metros, simplemente que corro la coma un lugar. Y me queda que 0,56 decímetros equivale a 0,056 metros. Bueno, me parece que esto ha sido un buen entrenamiento de cómo hacer una conversión de unidades en diferentes unidades de longitud, ¿cierto? Cómo convertir en cada una de estas escalas. Vamos a ver algunos ejercicios que les recomiendo para que ustedes puedan de pronto trabajar y puedan mirar si realmente comprendieron el tema. ¿Listo? Entonces espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.